Mi padre era un futbolista que siempre decía que correr era cosa de cobardes. ¿Por qué lo decía? Porque era capaz de poner un balón a 40 metros al compañero que estaba desmarcado. No le hacía falta. Era un tipo de jugador que quizá ahora hay muy pocos. En el fútbol actual, en un fútbol físico, que son atletas que están preparados hasta para correr una olimpiada, pues el fútbol entonces era diferente. Había jugadores, como te digo, que eran capaces de con un ligero toque de balón, pues dar una pelota donde menos te lo esperabas, que no le hacía falta sabía que el compañero donde iba el balón, sabía que iba a haber alguien, iba a aprovechar esa pelota. De ahí, pues por ejemplo, cuando Baba fue Pichichi del Elche, el único Pichichi que ha tenido el Elche en primera división, pues muchos de los goles y sobre todo el gol que le da el Pichichi Baba es un pase de mi padre. Entonces era un jugador, no te diré único, porque ha habido grandes jugadores en la historia, pero sí un jugador especial que le gustaba el fútbol, amaba el fútbol y sobre todo, pues era era un hombre de equipo. Que él, lo de lucirse, creo que la única vez que se lució fue cuando le hizo el gol al Murcia agachado con la cabeza. Esa fue, creo que, la única vez, digamos, que se salió del esquema de alguna manera. Pero él era un hombre de equipo, un compañero de equipo, y ya te digo, él pudo haber sido muchas veces Pichichi en primera división, pero siempre se sacrificó por si tenía un compañero al lado en mejor posición, el balón iba para el compañero. Es que él fue muy joven al Nacional de Montevideo, Uruguay, y desde el primer momento caló hondo en el equipo y era un jugador, como te digo, es que su zurda era impresionante. Era, como se suele decir, tenía un guante. Yo creo que tenía dos guantes, porque era capaz, como te he dicho anteriormente, de colocar el balón a 40 metros e iba al compañero. Iba preciso. O sea, si se hubiera sacado para medir, él tenía esa virtud. Y en el Nacional de Montevideo, pues lo cierto es que fue una época que él recordaba siempre con mucho cariño, porque en aquella época él decía que tenían un equipazo. De hecho, hicieron una gira por varios países de Europa. O sea, él decía, yo llegué a jugar en el estadio Lenin de Moscú, cuando el estadio Lenin en aquella época eran palabras mayores. Jugar en Rusia era lo que era, y entonces pues con esa zurda que tenía, no era de extrañar que le pusiera el poeta de la zurda, porque recuerdo algunos comentarios ahora que conforme vamos hablando, es que sus pases eran como un verso de poesía. Verlo era como si estuvieras deleitándote de una poesía de esas que, ay, qué a gusto, pues igual. Sí, el 53 es la única vez que Paraguay consigue el Sudamericano de Naciones y lo hace ante Brasil 2-1. Y él recuerda que era una de las mejores selecciones que Brasil ha podido tener en su historia, era la gran favorita. Ellos llegaron pues a intentar llegar lo más lejos posible, llegaron a la final y oye, consiguieron ganar. Fue un hito en Paraguay en aquella época y siempre será recordado, entre otras cosas, en su país, porque es uno de los grandes de aquella época. Claro, él como te dije, se va muy joven a Uruguay. Entonces él empieza esa carrera, él estaba muy contento y surgió la posibilidad de venir a Europa. Entonces, claro, Europa en aquella época, un jugador joven, pues a todo el mundo le encantaba. Tuvo esa oportunidad y mira, se vino para acá. Sí, el entrenador del Barcelona en esa época había pedido su fichaje, porque lo conocían y tenían buenos informes y habían pedido su fichaje. Pero lo que es el fútbol, en la semana que debía venir, el Barcelona pierde un partido y ese entrenador, que había sido su principal valedor, es cesado. Claro, él ya venía para España
y en una maniobra que, bueno, el destino, el azar, pues hace que aparezca el Elche. Y entonces él pensaba que venía a Barcelona y fíjate, amaneció entre palmeras en Elche y el resto, pues, ya sabes cómo transcurre. En aquella época los representantes no eran lo que ahora conocemos. Entonces, si había un jugador interesante, pues los representantes se movían, tenían contactos en los clubes y los clubes, pues si veían alguna operación buena que podía beneficiar a todo el mundo, pues, oye, mira a ver si esto se puede hacer. Bogosian lo tenía con el Barcelona, pero claro, al pasar lo que pasó, el cese del entrenador, pues el Elche surge en ese instante o imagino que él buscaría, bueno, pues sí, a ver en qué club español, ya que vamos, a ver si hay otro club interesado. Surgió el Elche y oye, pues creo que al final el resultado fue muy bueno para todos. A ver, imagínate que de pensar que vas a llegar a Barcelona y llegas a Elche, lo que era Elche en aquella época, que no es lo que hoy conocemos, pues sí que se quedó un poco parado, pero sí que es verdad que ahí el Elche y Esquitino pues tuvo la habilidad, en el Elche entonces estaba Eulogio Martínez, que era también paraguayo, y eso hizo que, pues de alguna manera ya no era lo mismo llegar a un país diferente y encontrarte solo, pues ya tenías a un compatriota y digamos que hizo de Cicerone y que de alguna manera pues allanó el terreno y al final pues entre unas cosas y otras decidió quedarse aquí. No sé qué es lo que finalmente le hizo convencerlo, qué es lo que lo convenció finalmente, pero creo que no se ha arrepentido nunca de la decisión que tomó. Nunca, 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 nunca. Ahí era ya cosa de leche, no es como ahora que si viene un representante, tengo una oferta a tal equipo. No, ahora en aquella época había ofertas, pero él siempre fue el gran sacrificado del Elche. Nunca fue traspasado. Otros jugadores sí fueron traspasados, pero él, digamos que era como el estandarte y el Elche siempre lo mantuvo en plantilla hasta que llegó el momento en el que, pues, por lo que fuera, separaron sus destinos. Él ya fue tomó otro camino y el Elche pues, no quiso renovarle. No, pero es que él cuando veía la posibilidad de marcar no la desaprovechaba. Ya te digo, si veía a un compañero en mejor posición, se la daba. No era de esos jugadores que ves hoy en día que se obsesiona y él tiene que tirar, tiene a tres en buena posición para marcar y no tira él y luego falla. No, él si veía a un jugador, un compañero en buena posición, el balón era para el compañero. Pero él si veía opción de tiro que podía, pues yo recuerdo, además él comentaba que un partido que jugaron en el viejo Pasarón en Pontevedra era un partido bronco, que no había manera. Y yo recuerdo que cogí el balón medio campo, driblé a dos jugadores y casi en la media luna de lo que es fuera del área, le metí un zurdazo a la escuadra, 0-1 a las para casa. Y nos vinimos con los 3 puntos. Él sí veía claro que podía, ahí va. Y un partido ante el Athletic de Bilbao que el portero era entonces el mítico Carmelo, que es el padre de Antoni Cedrún. Carmelo era una institución. En el viejo Altavix le hizo, creo que fueron 2 goles de olímpicos. Y al final Carmelo no pudo hacer otra cosa que sacarse el sombrero y felicitarle, porque creo que es la única vez que... Y además creo que era en cada esquina. No en el mismo, no, en cada esquina. Y lo dejó, pues mira, eso es un recuerdo que también tenía él. Eulogio Martínez, Romero y Oviedo. Eso, bueno, eso son palabras mayores, eso está en el Olimpo del Elche, eso es, hablar del clero es, vamos, yo creo que menudos 5 jugadores que tuvo el Elche, fíjate, estamos hablando de Cardona, que llegó al Atlético de Madrid y fue lo que fue, Lezcano, el chino, que eso es era un todoterreno y un pedazo de jugador.
Eulogio Martínez, que fue al Barcelona, mi padre, Oviedo, que también fue a otros equipos de primera división. Es que era palabras mayores. Y sobre todo jugadores que han aportado muchísimo al Elche en una época dorada, ¿eh? Yo creo que el Elche, todos esos años que estuvo en primera división, ojalá lo repita ahora y sea un periodo bueno, pero bueno, ahí quedan esos datos y veremos si alguien los puede mejorar. Es que el Elche estuvo no sé si estuvo segundo, tercero, estaba ahí durante muchas semanas. Por eso te digo que que les faltó ese convencimiento sí, vamos, podemos. Y es un partido que fíjate, el único partido pues, yo siempre he estado buscando cosas de mi padre, fotos, vídeos, y oye, que el único partido que se puede ver, vaya, falla un penalti que recuerdo que le dio mal. Siempre dice, es que le pegué mal, no sé, que quería, pero no le pegué bien y fíjate que fue fuera. A ver, Esquitino, Esquitino me quitó el sombrero, entre otras cosas porque es mi padrino. Fíjate, o sea, en la relación que hubo llegar, que Esquitino fue mi padrino y con él, bueno, maravilla, una maravilla. Siempre que en el fútbol también, cuando se ajustaba, compadre, ¿qué? Hombre, venga, y se juntaban, Esquitino con su puro, siempre con su puro, ahí vino los de los partidos, cualquier cosa, siempre que podían, se llamaban, se hablaban, o sea, con Esquitino la relación ha sido pues de familia por el vínculo que hemos tenido entre todos. Con Manuel Martínez Valero la relación también fue buena, fue diferente, fue muy diferente, pero no por ello, no, vamos, yo recuerdo que siempre decía, mira, estaba sentado viendo el fútbol y en eso he visto que venía, entonces la presidenta Manuel Martínez Valero, me ha visto y se ha venido donde estaba yo. O sea que había buena relación. No sé si es porque justo cuando estaba Manuel Martínez Valero fue cuando él deja el Elche, pero nunca ha hablado de ningún tipo de cosa rara con Martínez Valero. No fue la misma relación con Esquitino por razones obvias, pero tampoco fue mala. Fue una relación, pues eso, normal, y por supuesto con el Elche por medio, pues la verdad es que los dos se llevaban bastante bien. ¿Que podía haber sido mejor? Pues por supuesto, pero eso es como todo. Pues estás hablando de dos entrenadores muy especiales y pues de hecho a Heriberto, que lo conocí mucho tiempo porque él solía, además que entrenó al Valencia, cada vez que en los veranos siempre venía por aquí y nos reuníamos con la comunidad paraguaya futbolera que había estado con él. Pues estaba mi padre, estaba Lezcano, estaba Raúl Aveiro, que también fue jugador de Elche y que vive en Alicante, y la verdad es que Heriberto era muy especial, muy suyo, pero también era un tío sano. Ya te lo digo porque tuve la oportunidad de conocerlo y era un tío, y de hecho yo le llamaba tío, para nosotros era el tío Heriberto, o sea, fíjate. Y luego Tom Hummel, pues sí, también era muy disciplinario, muy estricto en muchas cosas, pero fíjate, son dos entrenadores de los que mi padre siempre ha hablado muy bien, porque digamos que si eres estricto, pero sabes implicar a tu gente en esa forma de trabajar, y sobre todo la gente se da cuenta que es un sistema de trabajo que da resultados, al final ganas a todos para la causa que tú buscas. Entonces, eso es muy importante en un equipo, crear ese ambiente de que, a pesar de que yo puedo ser quien manda aquí, yo soy el que manda aquí, quiero que se cumplan estas cosas, pero oye, resulta que es un camino muy bueno para todos, y al final, cuando convences al grupo, ese grupo es capaz de todo, como lo demostró. Pero ya te digo, son dos entrenadores
que han sentado cátedra en el Elche, y que con los que el Elche ha llegado a cotas muy altas, ¿eh? Acuérdate de que llegar a ese quinto puesto en el Campeonato Español, y que hoy en día sería competición europea. Entonces no pudo ser, pero sí que es verdad que yo recuerdo que mi padre me decía que quizás es que les faltó que se lo creyeran del todo, que podían jugar en Europa. Ellos jugaban a gusto, y fue una temporada fantástica, pero quizá les faltó ese puntito de convencimiento de que podemos hacerlo, vamos. Yo recuerdo que una vez se lo dije, porque claro, no sé si fue un aniversario del gol que empezó así, y yo, bueno, a ver, papá, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que me dijo? Salió, hijo, salió. Cogí el balón, me fui de uno, me fui de otro, y en ese momento, una genialidad, como hemos visto hacer a muchos grandes jugadores. Coges, pones el balón encima de la línea, te agachas y le das con la cabeza. Una genialidad que salió y años después, mi padre fue seleccionador de la selección juvenil murciana. Antes había campeonatos de selecciones juveniles, y entonces se llevó a la selección murciana. Como el Elche estaba afiliado a la Federación Murciana, pues fue el entrenador y llevaba jugadores del Elche, del Real Murcia. Y entonces la rueda de prensa la hicieron en Murcia, y la primera pregunta sobre el gol de... Oiga, después de tanto tiempo todavía están con el gol que le metía a los Murcia, ya han pasado años. Pero bueno, que en Murcia no lo han olvidado, en Elche no lo han olvidado, y yo creo que es eso que marca la personalidad de un jugador, que dice, pues mira, un día pasó, y la fortuna es que está ahí, está la foto y está el recuerdo de mucha gente. Eso, salió. Fue a buscarle a Alicante, porque los lunes siempre se iban con varios paraguayos, iban a Alicante a cenar, y Campillo fue a buscarle. Pero claro, es que yo me lo imagino, yo me pongo en la piel de Campillo y dices, que me hagan eso, es como cuando te hacen un gol por debajo de las piernas, y entonces fue a buscarle, pero nada, hablaron, se explicaron las cosas, y como te digo, al final todo quedó en eso. Pero sí que es verdad que Campillo, al día siguiente, yo me imagino al pobre, y además con lo que salía en los medios de comunicación, y bueno, pero bueno, es una anécdota. Quedaron muy bien los dos, y oye, como digo, es algo que va a quedar ahí en la historia del Elche para siempre. Pues yo creo que es la gran pregunta, porque en principio le dijeron que no se preocupara, que contaban con él, pero llegado el momento se le dice que no entra en los planes, y que tiene que buscarse la vida. A veces pues ocurre que los clubes descuidan, no vamos a decir descuidan a gente que merecía otro tipo de trato. Pero bueno, eso es algo que él nunca lo ha tenido en cuenta, y de hecho es que cada vez que el Elche le ha llamado para cualquier cosa, él ha estado ahí. Y siempre, cuando él ha estado fuera entrenando en donde fuera, pues él siempre ha dicho que era de Elche, no que era paraguayo, que era de Elche, y que Elche era su casa, su tierra, y él siempre se ha considerado ilicitano, siempre. Donde hemos ido, pero usted no es paraguayo, sí, pero yo soy de Elche. Así, sin problema. No, a ver, no creo, porque esos piques se quedan en el campo. Entonces sí que las cosas se quedaban en el campo, no como ahora que empiezan a salir en los medios de comunicación y ahí se quedan las cosas en el campo. Y de hecho, cuando él fallece, uno de los primeros que envían sus condolencias, y además un telegrama que conserva mi madre, es Di Stéfano. O sea, es que en un momento dado, mira, tú lo has dicho, Di Stéfano fue un
vamos, uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol en toda su historia. Como entrenador, pues, pues bueno, pues eso. Pero que no creo yo que hubiera ahí nada. Sencillamente, pues que es verdad que en ese momento, pues, a pesar de que mi padre ya tenía sus años, pues todavía era capaz de rendir muchísimo más y lo demostró. Luego estuvo en otros equipos y incluso en el Deportivo Ilicitano como entrenador-jugador. Y oye, ahí también demostró que todavía tenía cuerda para rato. Bueno, pero eso suele pasar. Lo que pasa es que también la gente debe entender que cuando no te renuevan en un club, tienes que buscarte las habichuelas. Y surgió el Hércules, él estaba aquí en Elche, porque él nunca quiso irse de Elche. O sea, hombre, cuando entrenaba sí, obviamente, pero como futbolista surgió la oportunidad de Hércules cerca de casa, vivir en Elche, pues lo normal es que fuera para el Hércules. Oye, ¿qué es primero? ¿Las habichuelas o el orgullo, la rebelión que no dan de comer? Es que, en fin, sí que es verdad que hay gente que, pero estuvo en Hércules. Bueno, y además, esto como anécdota, siempre decía, bueno, yo hice lo que yo fui al Hércules y lo bajé a tercera, o sea que ya hice lo que tenía que hacer. Claro, lo que te decía, que él empezó como entrenador-jugador y hasta que él recuerda que en una jugada, no sé contra qué equipo, pues de esas típicas jugadas que amaga para un lado, coge el balón para pegarlo con la zurda y ahí nota algo y notó algo ahí y ahí se tuvo que dejar de jugar. Y ese fue, ahí noté yo que se había acabado, porque fue una lesión que tuvo ahí, no terminó el partido y ya dijo, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Luego siguió como entrenador y bueno, y creo que el balance es bueno, porque Esteban, Poyollo, Illán, Bonet, fíjate, los nombres que luego han sido grandes futbolistas en el Elche. O sea que también el Deportivo Ilicitano de aquella época, la cantera que salió de allí fue tremenda. Muchos de esos jugadores estuvieron en segunda división. El Deportivo Ilicitano estuvo en segunda división. Luego fueron subiendo al Elche. Claro, eso lo acusó hasta que aguantó lo que pudo y descendió de categoría. Pero el papel del Deportivo Ilicitano con Romero al frente que le hizo al Elche, todos los jugadores que pasaron del Ilicitano al primer equipo del Elche y fueron titulares con el Elche, yo creo que eso también es un buen balance. Fue una experiencia fantástica porque jugaba el Elche y luego jugaban ellos y la gente se quedaba a ver al Deportivo Ilicitano porque era también un equipo que daba gusto verlo jugar. Y fíjate que la gente estaba pendiente del equipo, tenía su propia grupo de animación, o sea, fue unos años fantásticos para el Deportivo y sobre todo, oye, es que tener al Elche en primera y al Ilicitano en segunda, creo que hay pocos clubes en la historia que lo han conseguido. Estoy hablando del Elche Club de Fútbol, ¿eh? Pues es posible que el Barcelona, el Real Madrid, pero el Elche, equipos que en ese momento como el Elche tener en primera y segunda división, yo creo que pocos lo han conseguido. Luego estuvo en el staff, sí, porque entrenó de nuevo al Deportivo Ilicitano. Al Ilicitano lo volvió a entrenar ya. Jugaron varias liguillas de ascenso con el Ilicitano y él siempre mantuvo el vínculo con el Elche, nunca rompió ese vínculo. Vamos, él dejar de lado al Elche, por favor, ¿qué dices? No. Y todos los domingos estaba viendo todo, siempre que, si no entrenaba afuera o estaba en otro equipo, siempre que podía estaba viendo al Elche y estuvo viéndolo pues hasta el final de sus días, siempre que el domingo. ¿Y qué vas a hacer, papá? No, voy a ver el partido. Ah, vale, de acuerdo. O sea, es que era
El partido del Elche, eso era sagrado, iba a verlo. Y claro, como él no tenía ningún problema al fútbol. Y ahí estaba, si no estaba él, estaba con Lescano, ahí estaban viendo el fútbol, comentando. Y claro, la gente luego alrededor, pues les encantaba porque lo bueno que siempre han tenido ellos es que conforme ven el partido, ya te van diciendo, "Pues mira, es que está siendo un coladero. Si pusiera este y le tapara el hueco, entonces la gente que estaba alrededor estaba maravillada de ver cómo ellos, conforme avanzaba el partido, te iban haciendo sus esquemas, sus historias, chico, y era precisamente eso. Digo, fíjate qué razón tenían. Ha cambiado a este entrenador y ya el partido es diferente. O sea, es que es gente que ha sabido tanto de fútbol y quizá el tema es que no se les ha sacado todo el partido que podían dar al Elche, por circunstancias, por lo que fuera. Pero es gente, y yo siempre he pensado que cualquier club debería aprovechar a sus veteranos, porque son gente que aporta, que quieren al Elche y que harán lo que sea necesario para ayudar. A ver, ha habido épocas y épocas que ha costado, yo creo que poco a poco, el Elche ha empezado a reconocer o a pagar esa deuda moral que tiene con los veteranos. Con homenajes que ha habido a futbolistas, con la denominación de puertas en el Martínez Valero con nombres de veteranos. Y creo que cualquier club debe cuidar a sus veteranos, porque han sido una institución, porque han sido gente que quieren al Elche y que llevan el nombre de Elche en cualquier parte. Entonces, creo sinceramente que el Elche, ya te digo, lo está haciendo poco a poco, pero debería tener mucho, mucho, mucho cariño hacia sus veteranos, porque son parte de la historia del Elche y son el Elche Club de Fútbol allí donde van. Bueno, pues yo creo que es digamos que uno de los jugadores que han ayudado a que el Elche cumpla esos 100 años. ¿Cómo? Pues junto con otra serie de jugadores han posibilitado que el equipo hiciera simbiosis con la ciudad, con el pueblo, hicieran un todo que se dio a conocer a todos los niveles y en todo el mundo. Y pusieron a Elche en el mapa. Y pusieron a Elche como un lugar en el que se podía estar, en el que se podía vivir y que ayudaron a esa evolución social y urbanística que tuvo Elche en todos esos años, ese crecimiento que tuvo, ese desarrollo. Y entonces, digamos que escapa a lo meramente deportivo. Todos esos jugadores que, como mi padre, ayudaron a que Elche sea lo que es hoy. Ya no solo el Elche, sino Elche. Porque yo creo que el Elche sin Elche no hubiera podido salir adelante. La ciudad adoptó al equipo como suyo, lo hizo suyo, y eso hizo que año tras año, pues un pueblo, como yo lo decía, de irreductibles ilicitanos, pues cada domingo protagonizaran hazañas impensables, ganar al Barcelona, plantar de cara al Madrid, ganar al Atlético de Madrid, que parecían que eran intocables. Pues un grupito de irreductibles ilicitanos lo conseguían domingo a domingo, y todo eso ha hecho que al final, a pesar de las sombras que también se han producido, no olvidemos que se estuvo a punto de desaparecer, pues a pesar de todo se ha conseguido llegar a 100 años. Y oye, ojalá que pues sean por 100 años más, pero para eso la ciudad debe seguir haciendo suyo el club, si no, no va a ser posible. Bueno, pues el primer momento clave, que fue tremendo, fue el famoso día del Cádiz. El famoso día del Cádiz, en el que con el campo de fútbol como nunca estará jamás,
jamás, porque no cabía un alma. Menos mal que no pasó nada, ni hubo nada raro, porque eso podía haber sido, vamos, tremendo, pero es que no cabía nadie. Yo recuerdo que me tuve que sentar en los asientos, pero de las escalinatas para subir y bajar, porque no había sitio en ninguna parte. Esa fue mi primera experiencia deportiva, y encima con la desilusión del 1-2 y que el Elche se quedaba en segunda división cuando tenía todo a favor. Luego, afortunadamente, con el paso de los años, llegó ese 4-0 ante el Athletic Bilbao, también con el campo lleno, pero ya de otra manera, porque lo del Cádiz fue tremendo. Yo creo que todo el pueblo estaba allí, en el campo de fútbol. Pero, oye, también de las malas experiencias se aprende. Luego el equipo consiguió retornar a primera. He vivido descensos a segunda división, he vivido momentos malos, descensos a segunda división B, esa casi desaparición del club, la asamblea del Gran Teatro en el que cambia todo. Afortunadamente cambia todo y se consigue salir de este atolladero. Y después, pues, en lo último grato, pues el retorno a segunda división y el retorno a primera. En segunda, el gol de Nino en Gijón para sellar el poder continuar luchando por subir, que luego se subió a segunda. El gol de Nino en Zaragoza y luego el gol de Pere Milla en Girona. Y oye, me alegro mucho de que el Elche no solo esté en primera, sino que haya conseguido consolidarse en esta categoría, que es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta de que es un equipo que ha ido segunda B, segunda, primera, nos mantenemos, y eso es muy difícil, y oye, ya tiene un mérito tremendo, la verdad. Es que ya te digo que el Elche debe cuidar del Elche, y el Elche debe cuidar de Elche. Y entonces a veces hay gestiones que no terminan de calar en la gente. Entonces debe, como te decía anteriormente, es que debe ser un todo. El Elche no puede vivir sin Elche, y Elche no puede vivir sin el Elche. Hay otros deportes, por supuesto, pero el gran espejo de esta ciudad es su equipo de fútbol. Pues, con todos mis respetos para equipos que ahora mismo están despuntando a nivel nacional, como el balonmano de las chicas, que son fantásticas, las guerreras ilicitanas, como pueden ser otros deportes que tenemos y que están todos los días saliendo adelante como buenamente pueden y con pocas ayudas. Pero el gran embajador de esta ciudad es el Elche Club de Fútbol. Entonces, insisto, el Elche no puede vivir sin Elche, y Elche no puede ni debe vivir sin el Elche. Los dos se necesitan. Entonces, debe haber siempre una buena relación, un buen entendimiento y, sobre todo, pues bases que permitan que la gente pueda acceder adecuadamente a los partidos de fútbol. En este año hemos visto cómo de repente la gente ve más de 20.000 abonados ahora. O sea, es que si tú consigues atraer a la gente a través de una buena gestión, todo lo demás viene solo. Por eso te digo que es muy importante que Elche y el Elche se cuiden mutuamente. Mira, el fútbol actual, en el que una persona es la máxima propietaria, tiene sus pros y tiene sus contras. Los pros, pues que si las cosas van mal dadas, el que pierde dinero es el propietario. Las contras, pues que de alguna manera a veces como que se deshumaniza el club. Entonces, mira, Abramovich en el Chelsea consiguió
que el Chelsea fuera, que los aficionados del Chelsea se sumaran a la causa. O sea, aunque era Abramovich, el Chelsea era de los aficionados del Chelsea. Y eso tiene que intentar ser el modelo que debería seguirse aquí. O sea, que tenga un propietario único no tiene por qué ser malo si ese propietario sabe conectar con su afición, como lo ha hecho Abramovich y como lo ha hecho otros presidentes de clubes. Entonces, aquí el actual presidente, o el dueño del club, mejor dicho, Bragarnik, creo que va por ese camino. Si no es, si, lo considero una persona inteligente porque es una persona de fútbol, y hasta ahora creo que lo que ha hecho pues no ha ido desencaminado. Quizá le falta, pues eso, empaparse más de Elche, y licitanizarse para lo que decíamos antes, conseguir esa simbiosis total entre el Elche y Elche. Que haya tanta gente que se haya, ya no solo que se haya sacado el abono, que haya renovado el abono, que era lo primero que se podía hacer. Tanta gente que haya renovado su abono te dice que tienes aquí material o que tienes aquí una base para que el club siga creciendo. Entonces, aprovéchala. Elche es un pueblo que es futbolero, y encima en primera división hay muchas ganas de fútbol y del Elche, que es lo más importante. Ya no solo de fútbol, hay muchas ganas del Elche, y creo que es una ocasión que no debe desaprovechar. Por eso creo que debe ilicitanizarse. Ahí creo que es la clave. Si va por ese camino, que me da la impresión que sí, oye, esa consolidación, no te digo, pues puede permitir, quién sabe, que no te digo mañana, pasado, al otro, pero con el paso del tiempo, pues poder llegar a disputar competiciones como lo hizo el Granada, como lo hizo el Getafe. que tienen que desmerecer el Elche de Granada o Getafe, con todos mis respetos? Nada. Si sencillamente creer y crecer, y sobre todo, te digo, conseguir esa simbiosis Elche Club de Fútbol. Vamos a ver si insisto, creo que Bragarnik es inteligente, y si es capaz de coger ese camino, creo que el futuro es bastante halagüeño.